Hay gran variedad de flanes, con leche condensada, con chocolate o queso. Si quieres textura, sabor y aroma, te traigo la receta perfecta. Empezaremos haciendo un caramelo que repartiremos en la base de los moldes o de un molde grande, cada uno que elija. Ese caramelo nos dará mucho sabor y mucho color, pero la regla de oro para que ese caramelo nos quede perfecto, simplemente azúcar, unas gotitas, en este caso de limón o de lima, y no hay que moverlo, hay que dejarlo que se vaya haciendo, como en este caso, lentamente, tranquilamente, y en cuanto que ya empiece a coger ese color tostado, ese color, nunca mejor dicho, caramelizado, ahí sí, ahí ya podemos remover un poquitín para mezclar el caramelo de los extremos con el caramelo del centro. Una vez caramelizado, nos lo llevamos justo antes de que este caramelo se endurezca, lo tenemos que repartir en el molde. Un truco, si tu molde lo forras con papel de horno, te va a durar mucho más el recipiente y luego será mucho más fácil desmoldar. Si son individuales, casi no merece la pena porque son tan pequeñitos. Bueno, pues este caramelo lo añadimos por encima para que enfríe justo en la base. Ya tenemos preparado el molde y ahora vamos con los ingredientes. En realidad vamos a mezclar todos los ingredientes, los vamos a batir bien y rellenaremos. Empezamos, por ejemplo, añadiendo un queso cremoso. También podrías añadir un queso con más intensidad. Por ejemplo, si tienes algo de queso curado en casa, fúndelo. Hervimos un poquito de leche, fundimos ahí el queso y nos va a dar un toque saladito de fondo muy agradable. Y la ralladura de lima nos va a dar un aroma también muy potente y muy agradable. Ya tenemos el queso crema, la ralladura de lima y el azúcar. Mezclamos un poquitín. A continuación añadimos los huevos, que son los responsables de que luego todo esto, una vez horneado, compacte y se pueda trocear y tenga un poquito de cuerpo. La leche y la nata. Es muy importante remover bien o con varilla a mano o con la batidora eléctrica, un golpecito de batidora y listo. Una vez que todos los ingredientes estén perfectamente mezclados, rellenamos el molde, ese molde que tenemos por aquí, con el caramelo en la base. Para la cocción vamos a hacerlo al baño María. Tengo otro molde con un poquito de agua en la base. ¿Esto qué va a garantizar? Que se vaya horneando a una temperatura suave, pero constante, constante. Nos va a proteger mucho el propio producto y luego se va a notar en ese toque cremoso cuando ya esté cocinado. El horno, temperatura del horno, 165 grados, calor arriba y abajo, y lo vamos a tener unos 35-40 minutos dependiendo del tamaño y del volumen que vayamos a hornear. Una vez horneada es muy importante dejar enfriar, por lo menos 4 horas. Si tienes mucha prisa, porque tienes a los comensales en la mesa, un baño María inversa. En lugar de poner el agua caliente, ponemos agua fría con cubitos de hielo y ahí dejamos reposar por lo menos 20 minutos o media hora la elaboración. Vamos a trocearla y a ver cómo nos ha quedado de textura. Es un postre ideal para aprovechar cualquier resto también de queso que tengas por casa, que te ha sobrado una combinación de distintos quesos. Fúndelos todos y se lo añades y te quedará muy rica. Y de esta manera es una forma de combinar dos mundos que apasionan, los quesos y las tartas.
en este caso en versión de flan. La voy a ir probando, que ya pide ser degustada.